Hoy quiero, dar por terminado una miniserie de enseñanzas que justamente por este mes de aniversario habíamos iniciado. Y ¿por qué si todavía nos falta una semana? Preguntarán algunos. Bueno, para recordarles, la próxima semana no hay servicio en la noche. Ya, mis hermanos, recuerden, todos aquellos que suelen venir en la noche, no hay la próxima semana servicio en la noche. Vamos a tener un servicio unido a las 9 de la mañana, ¿ok? Les animamos a venir para poder estar alabando a nuestro Señor y también agradecer por un año más que nos permite como iglesia estar cumpliendo. Hoy vamos a estar viendo sobre, algo que también tenemos y nos corresponde como iglesia, dentro de esta iglesia que Dios quiere, una iglesia para su gloria, es que cada creyente, que cada uno de sus hijos pueda entender bien claro su responsabilidad. Y es por eso que allí ustedes tienen en pantallas nuestra responsabilidad. Hace unos días se celebró el Día de los Derechos del Niño, ¿verdad? Seguramente los padres o quizás algunos niños han estado celebrando en el colegio. Si no me equivoco es el 20 de noviembre, ¿verdad? Al 20 de noviembre, el Día del Niño. Y allí, dentro de todos los derechos que tiene un niño, es solamente, obviamente, de alimentación, es de ropa, es de salud, tiene derecho a la educación, a jugar, etcétera, etcétera y etcétera, ¿verdad? Algunos estarán diciendo, quiero volver a ser niño, quizás para tener todo ello, ¿verdad? Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que tenemos otro tipo de responsabilidades, ¿no? Pero también se recuerda a los niños que tienen deberes, que tienen responsabilidades, que tienen cosas que hacer. Uno es, y lo más importante, obedecer a los padres. Su deber, su responsabilidad de los niños es obedecer a los padres. Que puedan someterse a la autoridad de los padres. Dentro de todo ello es seguramente tender su cama, ¿verdad? Tender su cama. Sí, seguramente algunos jóvenes ya adultos, parecen niños, no tienen su cama de repente, ¿verdad? No me hable de su esposo, de repente que ni tiende la cama, ni barre, no sé. Ordenar el cuarto, la ropa tiene que ir en su lugar, las cosas tienen que estar en su debido lugar, limpiar obviamente, barrer, trapear y lo que amerita, todo ello. Y las cosas que estas responsabilidades, estos deberes que tiene el hijo va aumentando conforme va creciendo. No puedes darle la responsabilidad a un niño de 5 años que se prepare su desayuno, que encienda la hornilla en la cocina. No, sería un peligro para él. Pero conforme va creciendo, de repente ya puede servirse solo. Hasta incluso hacer el desayuno cuando ya tiene una edad apropiada, ¿verdad? Ir adelantando cosas en la casa. Entonces, los deberes o las responsabilidades son parte de cada uno de nosotros y debemos de asumirlos. Debemos de tomar esas responsabilidades también. Así como tenemos derechos y exigimos que se nos cumplan, de la misma manera se espera que nosotros cumplamos nuestras responsabilidades, cumplamos nuestros deberes. Y de la misma manera, cuando hablamos de creyentes, cuando hablamos de la familia espiritual, en la Biblia encontramos varias responsabilidades que nuestro Dios, nuestro Padre, nos da a cada uno de sus hijos. Deberes, responsabilidades que debemos cumplir, que debemos de hacer todo lo que está en nuestro esfuerzo para cumplirlo. No son responsabilidades o deberes opcionales. La misma definición ya nos dice, son deberes, es decir, que se debe cumplir sí o sí. Si los tomamos como opcionales, obviamente tienen serias consecuencias para nosotros. Y específicamente como familia, tenemos serias consecuencias como familia espiritual. Es como el papá o la mamá que toma cierta decisión en casa sin tener en cuenta el voz o la palabra de mamá o de papá, cualquiera de los dos que tomen. Pueden haber serias consecuencias, ¿verdad? Si no hay conversación, si no hay coordinación, si no hay cómo ponerse de acuerdo en asuntos, no sé, importantes de la familia.
si no hubo todo ese consenso, toda esa conversación y toda esa responsabilidad que se debe llevar a cabo entre el matrimonio, mis hermanos, al final pueden afectar gravemente a la familia. Pueden haber resultados positivos si se han tomado decisiones correctamente, o pueden haber decisiones totalmente negativas. Entonces, para que usted observe que sí o sí nuestras decisiones y esas responsabilidades, como lo vamos tomando, nuestros deberes, van a ser de beneficio o van a traer muchas consecuencias para nosotros. Entonces yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios algunas responsabilidades o nuestros deberes como creyentes que tenemos en la palabra de Dios. Cumplimos 47 años, si Dios nos lo permite, hasta ahora seguimos aquí, pero debemos de tener en cuenta, y esto siempre es bueno recordar, mis hermanos, nuestras responsabilidades como iglesia. Y alguno de repente se preguntará, ¿qué? Tengo cosas que hacer en mi iglesia. Yo pensaba que con solo ir ya estaba. Yo pensé que con solo asistir ya estaba. Con solo ofrendar o diezmar ya está, ahí está. No, mis hermanos, va mucho más allá de solamente ello. Así que yo pido que veamos nuestra primera responsabilidad. Crecer espiritual y emocionalmente. Crecer espiritual y emocionalmente. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Versículo 23. En adelante. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta allí nada más. Mis hermanos, el tema del crecimiento espiritual puede sonar muy genérico. Cuando nosotros mencionamos, usted debe crecer espiritualmente, sí, obviamente debo crecer espiritualmente, pero a veces si no entendemos a qué nos referimos específicamente, lo podríamos dejar como una simple opción. Sí, debo crecer y cuando pueda voy a crecer. Pero crecer espiritualmente es muy amplio, pero justamente yo quiero que veamos aquí en nuestro pasaje que el escritor nos va a mostrar varios resultados de la madurez espiritual. Aquí en este pasaje el escritor nos va a mostrar los puntos claves de los resultados de la madurez espiritual. Y lo primero que va a mencionar el escritor es que debemos mantenernos firmes. Manténganse firmes. Obviamente está hablando en un sentido mucho más amplio, plural. Mantengamos firmes sin fluctuar. Eso es lo primero que el escritor nos está dando aquí a nosotros. A muchos, mis hermanos, de los creyentes en la actualidad, no les gusta hacer vida de la iglesia, vida de iglesia. No les gusta disfrutar de lo que es la vida de iglesia. Hay incluso en redes sociales un video y lo compartí algún tiempo a los jóvenes. Apenas el hermano que estaba dirigiendo decía amén y brum, las personas se van y chao. No quiero saber nada de nadie. Y aún más, antes que terminen de orar ya están saliendo algunos. No, me voy al baño y salen del baño y ahí se van para la puerta. Aprovechan desde ahí, no les gusta hacer vida de iglesia. Pero una de las razones por el cual usted y yo debemos animarnos y debemos de tomar esto como un punto importante en nuestras vidas, de hacer vida de iglesia, es que esto nos ayudará a estar firmes en la vida cristiana.
hacer vida de iglesia, tener comunidad entre los creyentes, entre los hijos de Dios, nos ayuda a mantenernos firmes en la vida cristiana, mis hermanos. No es un soldado, el creyente no es un soldado que va solo a la batalla. Si va solo a la batalla, obviamente va a perder. Si se va solo a la guerra, va a perder, va a ser eliminado rápidamente. Y cuando hablamos de un trabajo mucho más estratégico en este tema de la guerra, se van de muchas áreas. Hablamos de grupos aéreos, grupos terrestres, grupos de armamentos y demás cosas. Justamente para que cierto grupo o cierto país pueda ganar una guerra, pueda ganar una batalla. Y cuando hablamos de los cristianos también, deben andar juntos, mis hermanos. Debemos de hacer vida de comunidad. Pero a veces muchos creyentes prefieren estar solos. ¿Para qué rodearme de más hermanos? Si son hipócritas, dirán algunos, ¿no? ¿Para qué si son mentirosos? Yo conocí hermanos en otra iglesia así, asá. Mejor solo. Mejor solo. Pero mis hermanos, es bien cierto que si dejamos nosotros de rodearnos en cierto grupo, vamos a empezar a rodearnos en otros grupos. Eso quiere decir, si dejamos de hacer vida de iglesia aquí en la iglesia con nuestros hermanos, ¿en dónde va a estar nuestro círculo más cercano? Afuera, como aquellos amigos, y está muy bien tener amigos, aquellos que no son creyentes, pero no con el fin de que nosotros nos involucremos en sus vidas, en el sentido de practicar y hablar y pensar como ellos lo hacen. Nuestra influencia debe ser otra. Nuestra influencia debe ser otra. Pero muchas veces aquellos creyentes hay creyentes que se dejan influenciar más de la vida y práctica de los amigos que no son cristianos. Hay un dicho que todos ustedes seguramente conocen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y en cierta manera esto se vuelve una realidad en la vida de cada creyente. ¿En dónde tú estás pasando más tiempo? ¿Con tu familia espiritual? Aquellos que te pueden edificar. Y obviamente, mis hermanos, debemos de ser familia que edifica. Debemos ser familia que edifica. Porque pueden haber hermanos que no son de ayuda, que no son de edificación para el cuerpo de Cristo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Debemos ser de bendición para nuestros hermanos. Cuando alguien empieza a alejarse de la iglesia, es obvio que empieza a enfriarse espiritualmente. Empieza a enfriarse espiritualmente, mis hermanos. Y esto lleva al creyente a incurrir en prácticas pecaminosas. Es lo más obvio, es lo más conocido. Cuando un creyente deja de congregar, cuando un creyente deja de disfrutar de la familia cristiana, empieza a incurrir en prácticas pecaminosas. Porque empieza más a disfrutar de un lugar que del otro. Y uno, ¿en dónde pasa más tiempo? ¿En donde le gusta o en donde no le gusta? ¿En donde te agrada estar? En donde hay un lugar en donde tú disfrutas mucho. En donde tú ves que es de mucha bendición para ti. O de mucha ayuda. Allí es donde vas a invertir tiempo. Allí es donde vas a invertir tus recursos. Allí es donde vas a pasar horas y horas. Y eso sucede también dentro de la familia de Dios. También sucede así. Mis hermanos, esto de enfriarnos espiritualmente va a traer también como resultados un alejamiento físico de la iglesia. Aparte de que empieza a practicar actos pecaminosos, empieza a haber un alejamiento físico de la iglesia. Pero a la misma vez hay un alejamiento emocional. Empieza a haber un alejamiento emocional de su iglesia, de su casa, en donde un tiempo lo consideraba como un lugar en donde puede crecer.
Muchas veces este alejamiento emocional da como resultado el resentimiento en el corazón de los creyentes. El alejamiento emocional de algún lado trae o da como resultado en mí, mis hermanos, un resentimiento en mi corazón. Allí adentro, en mi corazón, en contra de mi iglesia. Empiezo a ver mal mi iglesia. Empiezo a resentirme con mis hermanos en Cristo. Antes practicaba muchas cosas, antes disfrutaba muchas cosas allí, pero ahora ya no, ha dejado de ir. Antes apoyaba, ahora los critica. Antes oraba, ahora no quiere saber nada. Imagínense nada más, ahora no quiere saber nada. Antes las dirigía, ahora repudia a los líderes. Ahora repudia a aquellos que quizás están empezando, están aprendiendo con ese deseo de servir al Señor. Y van pasando muchas cosas más cuando hay un resentimiento en el corazón del creyente. Y usualmente ese resentimiento nos lleva a culpar a los demás. Ese alejamiento emocional que da como resultado un resentimiento nos lleva a culpar a los demás, mis hermanos. Los hacemos responsables de nuestro enfriamiento espiritual. Los hacemos responsables de nuestro alejamiento físico de la iglesia. Por esa iglesia, por culpa de esa iglesia yo me alejé del Señor. Por culpa de esos hermanos que me han hecho eso, han hablado así de mí, yo me alejé del Señor. Por culpa del pastor que ni me saluda, para que yo me voy de esa iglesia. Por culpa de ese hermano, pasó por mi lado y me miró mal, yo me alejé. Son unos hipócritas, como digo, ¿no? Suelen haber esas palabras. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento en el corazón de los creyentes. Quizás haya líderes, mis hermanos, que no han cumplido con esa responsabilidad de alimentar con la palabra de Dios o correctamente a los hermanos. Quizás haya líderes muchas veces que sí, hay que corregir estas cosas, hay que trabajar estas cosas como hermanos, como iglesia. Pero cuando eso no es el caso, nuestras emociones, nuestro mal juicio, nuestro enfriamiento espiritual son los que nos llevan a alejarnos de la familia de Dios. Y eso no es 50-50. Usualmente el 90% de los casos es que nuestro mal juicio, nuestras emociones, incluso ese resentimiento es lo que nos lleva a alejar de nuestro Señor. Imagínense, cuando un creyente va madurando después de haber trabajado esas cosas en su corazón, mira atrás y verdad, se da cuenta, ha sido por mi culpa. Muchas veces ha sido el resentimiento en mi corazón que me ha hecho alejarme, que me ha hecho mantener una distancia con mi iglesia, con mis hermanos, con mi Dios. En vez de aprovechar el tiempo y de servirle, en vez de aprovechar mis recursos y entregarle para el Señor, yo empecé a marcar una distancia con mi iglesia. Yo empecé a alejarme de Cristo. ¿Y quién es el que termina mal? ¿Dios? ¿Quién es el que termina mal muchas veces? ¿La iglesia? No, mis hermanos, uno mismo por ese resentimiento que tiene en su corazón. Y observe cómo nuestro texto allí mismo nos dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí está otra cosa en la cual nos ayuda. Otra parte de nuestras vidas es que nos ayuda a animarnos, estimularnos, hace referencia a ello, a estimularnos, a animarnos unos a otros. Ojo, no dice que el pastor te anime, ¿ya? No dice que el líder te anime, mis hermanos. El texto dice claramente, unos a otros, entre hermanos en Cristo. Entre hermanos, siendo parte de la familia de Dios, debemos animarnos mutuamente cada uno de nosotros.
Esa responsabilidad de velar por los creyentes, mis hermanos, recae sobre cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengas en la fe, anima a tu hermano. Si tienes confianza con alguien, has llegado a conocerte con alguien, anímalo. Es algo que yo a todos nuestros hermanos que han terminado el grupo de discipulado, al menos conmigo, les digo, hermanos, yo ya no voy a estar domingo tras domingo con ustedes. Aquí están ustedes, deben animarse unos a otros, deben buscarse unos a otros. Si usted no ve a su hermano que ha venido, búsquelo, llámelo, anímense unos a otros. Porque es muy exigente cuando están en el grupo de discipulado, se los controla la hora de llegada, se los controla su asistencia, se los controla los retos, las tareas y demás cosas. Y allí están por aproximadamente 4, 5, 6 veces. Pero una vez que ya baja esa exigencia, ya no está el líder, ya no está el colaborador para que esté tras ellos. Ahora estamos entre nosotros, que hemos creado una familiaridad entre ese grupo de hermanos. Y preguntarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Por eso, no importa cuántos años de creyente tengas. 20, 30, 40 años, o quizás 1 año. Conoces a alguien, 2 años, de repente conoces a un grupo más de hermanos. Anímalos, pregúntalos cómo están. Acércate y pregúntale si hay algo por el cual tú puedes orar por ellos. Y con esto yo quiero ser mucho más preciso, mis hermanos. ¿Ya? Me es preciso mencionar que la palabra de Dios aquí en este texto justamente no dice que el pastor es responsable de que el creyente asista fielmente. Eso no dice el pasaje. ¿Ya? Los pastores o los líderes no son responsables de que usted, como creyente, tenga esa responsabilidad de asistir fielmente, de congregar fielmente. Esa responsabilidad de asistir fielmente recae sobre usted. No sobre el pastor, no sobre algún líder en especial, sobre usted. Ese deber de congregarse va para usted, para cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? No me fui a la iglesia porque no me llamó el pastor. El pastor no es responsable. No es su deber del pastor que usted congregue, es de usted. La palabra de Dios dice bien claramente, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Sobre cada uno de nosotros como creyentes, mis hermanos. Los pastores o los ancianos o los líderes tienen su responsabilidad en la palabra de Dios y es justamente cuidar de aquellas ovejas que congregan, no de aquellas que no congregan. Velar y alimentar con la palabra de Dios de aquellas que sí congregan, no de aquellas que son ausentes de una iglesia. Así que yo te pregunto, ¿en cuál grupo está usted? ¿Es de los creyentes que están presentes en su iglesia local o es de los creyentes que están ausentes de su iglesia local? Y no me refiero solamente, ya me fui el domingo. Ya estuve el domingo nada más. Bueno, un domingo se estrenó una película, quise ir, pero yo me fui, normalmente me voy. No me refiero a eso, mis hermanos. En un momento vamos a ver qué involucra ese congregar fielmente en la palabra del Señor. Tenemos que ser creyentes que entienden sus responsabilidades y sus deberes. Y esas responsabilidades, esos deberes, no los dictamina un pastor, no los dictamina algún grupo de personas que están muy iluminadas. Lo dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y debemos de dejar aquí de lado el área emocional que muchas veces tenemos nosotros como creyentes. Porque cuando la palabra de Dios, mis hermanos, nos lo ordena, nos lo dice, debemos de tomarlo como ella nos dice. Usted es responsable de su crecimiento espiritual. Usted, nadie más que usted. Obviamente, como ya mencioné, hay responsabilidades de aquellos que nos presiden
con la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros debe velar por esa fidelidad delante del Señor. Y con lo que vengo diciendo, yo tampoco hago referencia a que usted debe de estar siendo responsable en buscar de todos. En buscar a todos y por todos aquí en la iglesia. Porque puede haber un hermano o una hermana con un corazón muy bien intencionado. ¿Por qué no ha venido esta hermana? ¿Por qué no ha venido este hermano? Y empiezo a llamar, a mandar mensajes de texto, le mando 10 WhatsApp, no me responde, le mando al correo, le voy a visitar y aparece un cobrador usted. De repente, ¿no? Pero también debemos de tener mucho cuidado con ello, mis hermanos. Con otro concepto que nos lleva allí. Porque nosotros debemos tener mucho cuidado con hacer creyentes dependientes de los hombres. Debemos tener mucho cuidado de hacer creyentes dependientes de los líderes o de los pastores. Mis hermanos, las ovejas deben ser enseñadas a depender físicamente, emocional y bíblicamente de Dios y de nadie más. Un tiempo están andando con sus líderes, un tiempo están andando de los pastores, pero llegado el momento debe ser capaz de tomar decisiones por sí solo, por sí sola. Debe ser capaz de buscar completamente del Señor y de nadie más. Un creyente maduro va a buscar consejo cuando lo necesita. Y no es porque ya no sabe qué decisiones tomar. Debemos aprender, mis hermanos, a madurar en todo sentido como creyentes. La palabra de Dios nos llama a ello. La palabra de Dios nos llama a ello. De igual manera, yo a mis hermanos del grupo discipulado también los animo a eso. Mis hermanos, yo voy a estar con ustedes tanto tiempo, pero yo no voy a estar toda la vida con ustedes. Ustedes tienen que aprender a buscar a Dios por sí solos. Ustedes deben aprender a buscar a Dios en la toma de sus decisiones. Deben crecer en madurez. Deben crecer ahora en esa renovación de la mente que nos ha dado en Cristo. ¿Y cómo se va a ver eso? En los resultados. En los resultados. Estamos allí orando por ellos, con cada uno de ellos. De vez en cuando nos visitamos, estamos conversando, pero tenemos el deseo de que cada creyente pueda ser, mis hermanos, totalmente dependiente de Cristo y de nadie más. De Cristo y de nadie más. No porque lo digo yo, porque la palabra de Dios nos enseña que cada creyente sea dependiente de Cristo. Sea dependiente de su Señor. Eso lo vemos en los discípulos. Les dolió que ya no esté con ellos su Señor. Les dolió que ya no esté su consejero, el que les decía qué hacer y qué no hacer. Ahora les dice, ustedes tienen al Espíritu Santo. Vayan, vayan. Prediquen, formen discípulos, hagan discípulos. Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Se da cuenta? Y justamente, mis hermanos, una vez más, cuando los creyentes son maduros, verdaderamente no es que ya no quieren saber nadie de los pastores o de la iglesia. Todo lo contrario, cuando estos creyentes son maduros, cuando realmente necesitan ayuda, cuando realmente necesitan un consejo aún mucho más allá de sus fuerzas, posibilidades o de su sabiduría, buscan, la piden. Pero siempre poniendo en primer lugar de su Señor. Otra responsabilidad que tiene la iglesia es de velar por la unidad. Busque por favor Efesios capítulo 4. Otra responsabilidad que tiene cada creyente, para ser más específico, es velar por la unidad de su iglesia. Dice el versículo 1 en adelante de Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta allí nada más, mis hermanos. Todo creyente debe hacer el esfuerzo de dejar a un lado sus caprichos y requisitos que a veces uno tiene, ¿verdad?
con el fin de fomentar la unidad dentro del pueblo de Dios. Y Pablo justamente nos recuerda que hay dos virtudes para poder fomentar esto. Uno es la humildad y la mansedumbre. Si solo pudiéramos estas dos virtudes siempre como prioridad ante los problemas que a veces surgen delante de la iglesia, podríamos, mis hermanos, invertir mejor todos nuestros recursos. Sí, podríamos invertir mejor todos nuestros recursos en necesidades que realmente requieren más tiempo. En necesidades que realmente requieren todo nuestro esfuerzo, mis hermanos. Imagínense nada más. Hermano, yo estoy muy ofendido, hasta incluso al pastor, yo estoy muy ofendido. Porque estaba conversando con un hermano, quise saludarlo y no me saludó. No me saludó. Seguramente está resentido conmigo, seguramente no sé qué ha pasado. La vez pasada, esto, pastor, y esto y el otro. Y mis hermanos, nuestro cerebro como nunca empieza a unir todos los chicotes. Como nunca. Ni en secundaria se nos unió tanto como en estos eventos para darle solución, imagínense. Empezamos todo solamente porque no lo saludó, porque no lo vio de repente como esperaba, no le dio una sonrisa de repente como a veces está acostumbrado. ¡Hola, hermano! Y a veces solamente, hermano, ¿qué me ha hecho? Nos llevan todas estas cosas a ello, mis hermanos. Muchas veces, lo primero nada más que se debe hacer en esas circunstancias, no es ni ir al pastor, ni ir a otro hermano, no es ni ir a X fulano a preguntar qué ha pasado, es de frente al hermano. Mi hermano, no sé, me parece que te quise saludar y tú no me saludaste, te pasaste de frente, te hice algo malo, estás ofendido, algo te pasó. Ah, sí, hermana, ni cuéntame. Perdóneme si le ofendí. Y ahí está solucionado, zanjado el caso, mis hermanos. En vez de estar haciendo todo un alboroto que realmente no tiene sentido y a veces no tiene solidez para estar yendo detrás de ello. Yo sé que las cosas suelen ser mucho más profundas, con mucho más detalles de lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero mis hermanos, para poner fin a todo ello es justamente hacerlo bíblico. Ve y habla con tu hermano, habla con tu hermana, nada más. ¿Se da cuenta? Ahí está la solución, mis hermanos, que debemos de hacer. Y Pablo justamente nos recuerda que debemos de ser solícitos. Y esto hace referencia a ser bien intencionados, hacerlo con todas nuestras fuerzas, hacerlo prontamente, rápidamente. Así como usted seguramente invierte mucho tiempo en algún plan, en algún proyecto, ¿verdad? Se esfuerza en hacerlo, se esfuerza por llegar al mes, se esfuerza por sus hijos, por sus hijas. Bueno, la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos dice que nosotros también debemos de hacerlo solícitos, debemos ser solícitos. Buscar prontamente en dar solución a esto. ¿Y qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos de ser rápidos justamente en buscar la unidad, mis hermanos. Y para ser claros, la palabra de Dios, o Pablo aquí, no nos manda a crear unidad. Usted no crea unidad. La unidad ya lo hizo posible el Espíritu Santo. Nosotros nada más debemos de mantenerlo. Debemos de trabajarlo. Debemos de cuidarlo. Debemos de invertir todo nuestro esfuerzo en mantener la unidad que ya nos ha dado el Espíritu Santo. Y eso cuesta mucho trabajo, mis hermanos, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo mantener esa unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Sí, tenemos al Espíritu Santo que hace posible todo este trabajo, pero aún estamos con esa naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros tiene una mentecita. Y esto es sin minimizar por si acaso. Tiene una mente muy diferente a todos y cada uno. Muy diferente.
tipos de pensamientos, un trasfondo de cómo interpretar las cosas, experiencias familiares, edad diferente, trasfondo diferente. De repente usted es de provincia, es de acá de Lima, tiene otras costumbres, cualquier otra cosa. Yo una vez estuve hablando con un grupo y se ofendieron porque dije una palabra que la verdad yo no sabía que acá en la capital era una palabra que ofenda. Pero imagínense nada más. Y todos ya me querían crucificar, imagínense. Por un mal entendimiento de una palabra, de algún concepto. Y todos debemos de ser, mis hermanos, conscientes de todo ello. Yo puedo interpretar o ver algo de una manera que no es igual a mi hermano o a mi hermana. Entonces, el punto allí es entender, hacer lo posible para poder llegar a un acuerdo. Pero todo con el fin de mantener y de cuidar esa unidad que nos ha sido dado por nuestro Señor. Usted debe hacer todo su esfuerzo de guardar, de preservar y de poner en acción la unidad. Debemos poner, mis hermanos, todo nuestro esfuerzo como iglesia en cuidar esta unidad. Antes que destruirla. Y todos aquí estamos aprendiendo. Por si acaso, todos estamos en ese proceso de aprender y de buscar esta unidad que glorifique al Señor. Y por último, otro deber o responsabilidad como iglesia que tenemos es el apoyo moral a nuestra iglesia. Y no me refiero, bravo, sí, feliz cumpleaños, iglesia, ya te cantamos las velitas y se acabó. No. Va mucho más allá. Requiere de esto de algo más específico. Primeramente, asistir, mis hermanos, fielmente a nuestra iglesia, como lo mencioné. Pero aquí quiero ser más específico, a las actividades de nuestra iglesia. Debería, mis hermanos, haber motivación de nuestra parte cada vez que hacemos una actividad para las diferentes áreas de nuestra iglesia. A veces nosotros tenemos actividades como koinonía que nos llevan a pasar tiempo juntos. A veces tenemos actividades como confraternidades para jóvenes, para damas, para varones, conferencias y otras cosas más. Y debemos de ser conscientes de que cada una de estas actividades requiere, mis hermanos, de nuestra presencia. No lo hacen solamente para mantener el calendario lleno de la iglesia. Se hace con el fin de edificar y de nutrir a los creyentes. Y en otras ocasiones, para pasar tiempo juntos, para divertirnos, para conocernos mucho mejor. Debemos animarnos cada vez que escuchamos o tenemos referencia de actividades en nuestra iglesia. Con nuestros hijos o si somos solos, separar nuestro tiempo. Es entendible cuando hay trabajo u otras cosas que ya están planeadas previamente, es muy entendible. Pero cuando, mis hermanos, hay el tiempo, pero faltan las ganas, y cuando falta ese apoyo que realmente se necesita dentro de la iglesia, debemos de estar dispuestos a apoyar cada una de estas actividades, mis hermanos. Yo animo a los matrimonios, justamente este viernes hay una confraternidad de matrimonios. Confraternidad, ¿verdad, pastor? Con una confraternidad. Asista usted o no a un grupo conexión de matrimonios, anímese a venir con su esposa, con su esposo, con su pareja. Venga y escuche la palabra de Dios. Es totalmente abierto. Venga, escuche un mensaje que le va a ayudar a edificar su matrimonio, su relación con Dios. Y además le va a brindar un grupo más amplio de hermanos en donde usted puede tener también ese soporte, en donde usted también puede tener ese grupo de ayuda y de comunión entre creyentes. Se necesita, mis hermanos, invertir tiempo en esa asistencia que debemos dar a las actividades de nuestra iglesia. Animo a los padres a enviar a sus hijos a nuestras actividades también que tenemos como iglesia. Y permíteme una vez más hacer referencia a lo que se nos viene en el 20 de diciembre.
vamos a tener una movilización, una salida evangelística, mis hermanos, aquí en la Municipalidad de Los Olivos. Todos nuestros jóvenes están siendo retados desde ya a poder separar de lo que Dios les provea. Un tarro de leche, un panetón, un pedazo de panetón, un regalito o algo para poder dar a las personas que lo necesiten. Regalos especialmente a los más pequeños, a los más niños. Y a la misma vez compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y eso están invitados todos nuestros jóvenes. Es algo que nosotros queremos hacer. Pero a la misma vez todos ustedes como iglesia, mis hermanos, están invitados a participar. Vamos a necesitar su apoyo. Porque muchas veces un joven de 20 años quizás le va a faltar palabras o sabiduría para hablar con una persona de 50, 60 años cuando quiera preguntar o hablar de algo, ¿verdad? Ahí vamos a necesitar de hermanos adultos que estén dispuestos también a compartir la palabra del Señor, a compartir el mensaje de Dios en este fin de año y sobre todo en esta fiesta que se nos acerca. Hablar sobre nuestro Señor para que otros puedan conocer de su amor. Otra responsabilidad también es orar por el cuerpo de Cristo. Esto debe ser algo, mis hermanos, vital para nuestra iglesia. Eso también no es opcional para la iglesia, es vital para nosotros. Pasar tiempo orando en nuestras casas, en donde estemos. Pero aún más los miércoles, mis hermanos. Yo los animo a venir los miércoles para que podamos tener tiempo de aprender la palabra del Señor, pero a la misma vez de orar unos por otros. Allí podemos enterarnos de las necesidades que están pasando otros hermanos y qué hermoso es poder apoyarnos unos a otros. Una iglesia que ora, mis hermanos, como lo vemos en el libro de Hechos, como estamos aprendiendo, es una iglesia donde el poder de Dios está activa. Donde el poder de Dios está activa. Siempre podemos ver unido al Espíritu Santo con la oración en la iglesia, haciendo y obrando en poder de nuestro Señor. Y para ello necesitamos orar, necesitamos doblar rodillas, interceder unos por otros. Otro dentro del apoyo moral que debemos dar a la iglesia es ser parte de los ministerios, es decir, servir, estar involucrado en algún servicio dentro de nuestra iglesia. Mis hermanos, es una equivocación pensar de que ¿para qué voy a entrar allí si ya están completos? No, mis hermanos, siempre faltan manos, siempre faltan personas para el servicio dentro de la iglesia. Falta que usted nada más diga y esté dispuesto, yo quiero servir, yo quiero ser parte de esto. De eso debe ser nuestra responsabilidad, mis hermanos, servir dentro de la iglesia de nuestro Señor. Otro es contribuir económicamente en nuestra iglesia. Esto también es parte importante, mis hermanos, para la iglesia. Contribuir económicamente en la iglesia. Y con esto me refiero, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, ser fieles a nuestro Señor. Se espera, obviamente, que nuestra iglesia pueda ser muy eficaz en todo lo que hace para compartir el Evangelio, para compartir lo que el Señor nos ha permitido tener dentro de este lugar, dentro de nuestro distrito. Y para ello se necesitan los recursos de personas, pero también los recursos económicos. Y para ello nuestro Señor nos ha dado la responsabilidad de contribuir con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos para las necesidades diversas que hay dentro de la casa del Señor. Eso es muy importante también, mis hermanos. Todos nosotros esperamos, obviamente, que se nos dé alimento espiritual, que se nos cuide espiritualmente, que se nos dé, mis hermanos, un crecimiento que pueda ser de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que esperamos. Pero imagínense si nosotros descuidamos nuestra fidelidad en esta área. Imagínense si nuestros pastores, en vez de dedicarse 100% a la palabra de Dios, se dedican a sustentar su hogar en otras cosas, pasando más del medio tiempo, más de una jornada incluso. Mis hermanos, invertir tiempo en preparar un sermón, la palabra del Señor requiere tiempo, estudio, esfuerzo.
Y para ello, yo estoy muy agradecido con la iglesia de cómo ustedes han sabido atesorar esto y cuidar de nuestros pastores y velar por nuestros pastores para que puedan alimentarnos y cuidarnos. Y yo les quiero animar a seguir haciéndolo así, mis hermanos. Hay iglesias que no pueden hacerlo, por la escasez, obviamente, por la pequeñez puede ser. Pero somos una iglesia muy privilegiada para poder hacerlo. Pero no debemos quedarnos solamente allí, debemos expandirnos a mucho más. Y estamos en ese camino. Tenemos obras fuera de Lima, como en Río Seco y en Lonja, que oramos para que Dios pueda establecer mucho más estas obras, para que puedan seguir creciendo y podamos seguir expandiéndonos. Y todo eso tiene que ver con contribuir económicamente en nuestra iglesia local. Y ahora sí va en serio. Por último, debemos cuidar a nuestros pastores. Poniendo un punto aparte a lo que acabo de mencionar en el lado económico o sostenimiento de ellos, la palabra de Dios da unas responsabilidades específicas para la iglesia con sus pastores. Y yo voy a hablar de esto, bueno, no soy pastor, así que puedo hablar con todo. Digamos, no voy a echar agua a mi propio balde. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Y esto nos va a recordar muy bien, mis hermanos, cuáles son nuestros deberes para el cuidado de nuestros pastores. Y observemos lo que dice allí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hasta allí nada más. Hay un llamado muy especial para la iglesia hacia sus pastores. Hay un llamado muy especial para cada uno de nosotros, para con nuestros pastores, mis hermanos. La forma en cómo usted se someta a la autoridad de su pastor, mis hermanos, va a dar como resultado si el trabajo de los pastores será sencillo o si será difícil. La forma en cómo usted se someta a la autoridad de su pastor nos dirá si hará un trabajo fácil o un trabajo difícil. Usted nada más analice cómo es que usted está haciendo su servicio, sus responsabilidades a sus pastores, su sumisión hacia sus pastores. Es bien cierto que hay ovejas que obran muy mal en contra de los pastores. Y permítame citar una lista, por favor, de cómo las ovejas pueden hacer el trabajo muy difícil de los pastores. Permítame citar una lista. Dice así. Número 1, hacer difícil el trabajo de los pastores, quejándose y murmurando continuamente. Quejándose y murmurando continuamente. Ese pastor, otra vez lo mismo. Me aburre su voz. ¿Han escuchado esa? Yo sí, lo he dicho de mí. Me hace dormir ese pastor. Lo siento, hermanos, si los hago. Otro, resistiéndose a su autoridad, puede ser a su liderazgo en algunas tomas de decisiones, que justamente está muy unido a lo siguiente, desafiando sus decisiones. ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué acaso no piensan? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Deben de hacerlo así y así y de otra manera. Otro, creando división en el cuerpo de Cristo. Otro, no valorando el cuidado que se tiene sobre el cuerpo de Cristo. No valorando ese trabajo. Otro, no apoyando con su presencia en las actividades de la iglesia. Otro, no comprometerse en algún ministerio de la iglesia.
Mis hermanos, ustedes no tienen idea en las iglesias, en las pocas que he podido estar, en donde el pastor tiene que estar corriendo a dirigir las alabanzas, tiene que estar corriendo a instalar micrófonos, a instalar esto, un pastor todólogo prácticamente dentro de la iglesia. Y no es porque no hay creyentes, mis hermanos, sino porque no hay ese interés de servir. No hay ese interés en el poder comprometerse dentro de los ministerios de la iglesia. Para que esto empiece a ser, mis hermanos, un lugar en donde también todos estamos trabajando y poniendo un grano de arena con nuestro esfuerzo. No respetar los tiempos y límites de nuestros pastores, llamándolos a cualquier hora, por cualquier situación. Obviamente hay situaciones importantes, pero mis hermanos, a veces debemos entender, no a veces, siempre, que nuestros pastores también tienen familias. Deben tener un tiempo de descanso. Cuando no lo hay, trae agotamiento, mis hermanos, en la vida de los pastores. Esto se puede ver muy afectado en su salud, muy afectado incluso espiritualmente, en sus ánimos y demás cosas. Otro, esperar que sean perfectos. Esperar que sean perfectos. Otro, rechazar el consejo y la inversión de tiempo. No saben las veces de cuánto consejo los pastores invierten en la vida de hermanos y de hermanas. Días, meses, y al final para que sea desechado como cualquier cosa. Imagínense, ¿no? ¿Para qué pides consejo si no vas a seguirlo entonces? Otro, rechazar, perdón, ya lo dije esto. No ser fiel con el Señor con sus diezmos y ofrendas, para recalcar y enfatizar también en esto. Estos y mucho más, mis hermanos, pueden ser parte de cómo nosotros como ovejas hacemos muy difícil el trabajo de nuestros pastores. Debemos de ser de ayuda para la obra de Dios, debemos de ser de ayuda para contribuir en el ministerio tan amplio que es de la iglesia. Debemos de estar dispuestos a decir, aquí estoy para servir en lo que haga falta. Aquí estoy dispuesto para ser un hombre o una mujer de confianza en la obra de Dios. Aquí estoy dispuesto para ser de ayuda y sobre todo de descanso también en la vida de los pastores y así puedan dedicarse a lo que la palabra de Dios nos dice, en la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos vamos a decir, yo quiero asumir esas responsabilidades? No levantes la mano. En tu corazón, ¿cuántos de ustedes van a decir, yo quiero asumir estas responsabilidades? Yo quiero ser fiel al Señor en todas las actividades que hay en mi iglesia. Yo quiero ser fiel al Señor en buscar la unidad, dejar a un lado mis caprichos, dejar a un lado todos, incluso mis problemas que se puedan presentar. Voy a dejarlos a un lado. Yo quiero ser una pieza fundamental para mantener la unidad en mi iglesia. ¿Cuántos van a decir, yo me comprometo a crecer espiritual y emocionalmente en mi iglesia local para ser de bendición en ella? ¿Cuántos van a decir, yo quiero ser de bendición para el cuidado de nuestros pastores también? ¿Cuántos van a decir todo esto, mis hermanos? ¿Cuántos? Una vez más, no estoy hablando en nada de esto a favor de mi persona. Es lo que la palabra de Dios nos da como responsabilidades para nosotros. Me ha sido muy necesario terminar con este tema el día de hoy, porque durante las semanas pasadas hemos hablado de nuestra misión y otras cosas más. Qué bonito, pero también es necesario que nosotros seriamente nos comprometamos con nuestras responsabilidades como iglesia. El crecimiento de nuestra iglesia involucra nuestro trabajo, tomar en serio nuestros deberes. Dejar a un lado lo emocional, dejar a un lado nuestros requisitos o caprichos y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así como Dios es fiel conmigo, yo quiero ser fiel en todo lo que me toca hacer. Quizás no lo sé todo, pero me comprometo a aprender.
Me comprometo a tener un corazón humilde, un corazón manso para crecer y para aprender en todo el camino. Todo esto con el único objetivo de ser parte activa de la iglesia que Dios quiere. Todo esto con el único objetivo de ser parte de esta iglesia que es para su gloria, para la gloria de nuestro buen Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta llamada de atención. Quizás para algunos sí, quizás para algunos un recordatorio. Quizás para algunos el inicio de tomar en serio nuestras responsabilidades en nuestra iglesia local. Pero Señor, todo esto con el fin de que tú puedas ver una iglesia para tu gloria. Que tú puedas ver una iglesia a la que tú has formado bíblicamente. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque trabajan, se esmeran activamente en muchas cosas en nuestra iglesia. Reconocemos y valoramos ese esfuerzo que ellos dan. Pero ayúdanos, Señor, a trabajar en aquellas áreas que quizás están muy débiles en nuestra iglesia. Ayúdanos a corregir como miembros que somos de esta iglesia en donde nos has puesto, si hemos descuidado responsabilidades. Y ayúdanos a tomarlos en serio. Ayúdanos a ser de bendición para toda la obra en general. Oramos por cada uno de nuestros líderes, oramos por cada uno de nuestros pastores, oramos por cada uno, Señor, de aquellos hermanos que contribuyen aún detrás de escenario. Pero hacen posible que todo esto sea para tu gloria y para exaltar tu nombre. Señor, yo te pido que tú tomes el control de cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestras decisiones, para ser creyentes e hijos tuyos de bendición para nuestra iglesia local, de bendición para nuestros líderes. En el nombre de tu Hijo Jesús dejamos todo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.